Hola a todos y bienvenidos a una sesión más de Aulas Invertidas. Hoy vamos a estudiar las diferentes formas de inducir una corriente. Sabemos que la fuerza electromotriz inducida vendrá dada por la derivada del flujo con respecto al tiempo, con el signo negativo que nos indica la ley de Lenz. O lo que es lo mismo, la derivada del vector campo magnético por el vector superficie con respecto al tiempo, con su signo negativo. Si hacemos el producto escalar, la fuerza electromotriz inducida es menos la derivada del campo por la superficie por el coseno del ángulo que forman ambas dos magnitudes con respecto al tiempo. Quiere decir que si queremos conseguir una fuerza electromotriz inducida, tendremos que variar el flujo. Y para variar el flujo tenemos tres maneras básicas. La primera, variar la superficie. La segunda, variar el campo magnético. Y la tercera, variar el ángulo que forma. Vamos a estudiar cada una de estas tres opciones de manera independiente, aunque es cierto que podrían darse algunas de las tres de manera conjunta. Comenzamos por la fuerza electromotriz inducida que vamos a tener cuando variemos el tamaño de la superficie que atraviesa un campo. Supongamos una espira que va a ser cuadrada, una espira que va a tener un conductor móvil, que va a alejarse a velocidad constante v. Esa espira estará inmersa en un campo magnético que es entrante. El campo magnético va en dirección menos K. Pues bien, como la superficie y el campo son perpendiculares, o lo que es lo mismo, el vector campo por el vector superficie son paralelos, tenemos que la fuerza electromotriz inducida será la derivada del vector campo por el vector superficie, o lo que es lo mismo, la derivada del campo por la superficie. En este caso el flujo será máximo. Vamos a ver cómo podemos resolver esto. Tenemos nuestra espira. Nuestra espira tendrá un lado que llamaremos L y que tendrá una longitud constante. Tendremos otro lado que llamaremos X y que irá variando su tamaño. El tamaño de este lado será el tamaño inicial más la velocidad por el tiempo, dado que el conductor se va alejando a velocidad constante. Pues bien, la fuerza electromotriz inducida, que será menos la derivada del campo por la superficie con respecto al tiempo, dado que el campo es constante, sale fuera de la derivada, y la superficie que tenemos, al ser una espira cuadrada, será el producto de ambas longitudes, L por X. Como L es constante, la fuerza electromotriz inducida me queda menos el campo magnético por el lado fijo L y por la derivada del lado móvil con respecto al tiempo. Esa derivada es precisamente la velocidad. La fuerza electromotriz inducida en este caso queda menos el campo por la longitud del lado fijo y por la velocidad. En el caso de que la espira, en lugar de hacerse más grande, se hiciera más pequeña, el resultado sería el mismo. La fuerza electromotriz inducida sería menos el campo por la longitud y por la derivada de la longitud móvil con respecto al tiempo. Lo que pasa es que en este caso el resultado de esa derivada es menos la velocidad. Se está haciendo más pequeño. La fuerza electromotriz inducida es el campo por la longitud del lado fijo y por la velocidad. Positivo. El segundo caso es mucho más simple. Tenemos una fuerza electromotriz inducida creada al variar un campo magnético. Mi campo magnético es variable en el tiempo. Vamos a suponer nuevamente que el campo magnético y la superficie son perpendiculares, con lo cual el vector campo y el vector superficie son paralelos. La fuerza electromotriz inducida será menos la derivada del campo por la superficie con respecto al tiempo. Como la superficie es constante, tendremos menos la superficie por la derivada del campo con respecto al tiempo. En este caso yo tengo que conocer perfectamente cuál es el valor del campo en función del tiempo. Solamente tendré que meterlo dentro de la derivada, derivar y multiplicar por la superficie. Y no olvidarme del signo negativo que me aporta la ley de Lenz. El tercero de los casos, que es el caso más común, el caso más habitual, es una fuerza electromotriz inducida cuando yo varío el ángulo que me forma el campo magnético y la superficie. Vamos a suponer que voy a tener una espira que inicialmente es perpendicular a la superficie, como siempre. Mi campo magnético es paralelo al vector superficie. Esta espira estará rotando con una velocidad constante omega. Como vemos en la figura, una espira perpendicular al campo que va rotando y va variando el ángulo conforme va pasando el tiempo. Esa variación del ángulo es constante, esa variación del ángulo va a ser omega por t, dado que la velocidad angular es constante.
La fuerza electromotriz inducida será menos la derivada del vector campo por el vector superficie con respecto al tiempo. O lo que es lo mismo, menos la derivada del campo por la superficie por el coseno del ángulo que forman con respecto al tiempo. Dado que campo y superficie son constantes, salen fuera de la derivada, con lo que la fuerza electromotriz inducida me queda menos el campo por la superficie por la derivada del coseno del ángulo con respecto al tiempo. El ángulo, como ya hemos dicho, al estar variando de manera uniforme, va a ser omega por el tiempo. La fuerza electromotriz inducida será menos el campo por la superficie por la derivada del coseno del ángulo con respecto al tiempo, o lo que es lo mismo, menos campo por superficie por derivada del coseno de omega t con respecto al tiempo. Sabemos hacer esa derivada es omega por el seno de omega t, con signo negativo, con lo cual la fuerza electromotriz inducida queda campo por superficie por omega y por seno de omega t. Si llamamos epsilon sub 0 al valor máximo de la fuerza electromotriz, es campo por la superficie y por omega. Obtenemos que la fuerza electromotriz inducida es la fuerza electromotriz máxima por el seno de omega t. Si aplicamos la ley de Ohm, que recordemos decía que la fuerza electromotriz es lo mismo que la intensidad por la resistencia, vamos a poder calcular la intensidad que circula de manera inducida por mi circuito. Será la fuerza electromotriz inducida partido por la resistencia. O lo que es lo mismo, campo por superficie por omega partido resistencia por el seno de omega t. Esto me dice que exactamente igual que con la fuerza electromotriz voy a tener que la intensidad inducida será una intensidad máxima por el seno de omega t, siendo la intensidad máxima el campo por la superficie por omega partido por la resistencia que tiene mi conductor. Fijémonos una cosa. Todo va por el seno de omega t. Estamos haciendo una función sinusoidal. Estamos ante lo que se llama la corriente alterna, que es la corriente que nos llega a nuestra casa. Por último, solamente nos queda un dato muy importante. Y es que en el caso de tener una espira que posea n vueltas, todas nuestras fórmulas habrá que multiplicarlas por n. Desde la primera hasta la última de las fórmulas que hemos estado trabajando, habrá que multiplicarlas por el número de vueltas de la espira. Hemos terminado esta sesión de aula invertida. Esperemos que haya sido de interés. Un saludo.